vamos a hablar de un cortometraje muy especial. Les hablo de Vinta, aunque mejor que se lo cuente, van a ver el tráiler de Vinta. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vinta, voy a por ti. Vinta. Vinta. ¡Ah! Vinta. Bueno, pues ese era el tráiler de Vinta y ahora vamos a hablar con los responsables de que este proyecto, con un fin y un cáliz solidario tan importante, de la luz. Bienvenido, Sergio de Miguel, director de este cortometraje. Hola, buenas tardes. Y también Raúl Maján, de la ONG Tierras Sin Males, que también tiene un papel destacado, ¿no?, en este proyecto. Bueno, se podría decir que al final todo el peso de sacarlo adelante ha sido gracias a Sergio y al equipo de producción y rodaje. Sin embargo, también el cortometraje habla de una problemática que se extiende a lo largo del continente africano, concretamente está basado en Guinea-Bissau, pero sin embargo es una problemática, el del matrimonio infantil, que se extiende, ¿no? Claro, este proyecto, el cortometraje nace a raíz de un proyecto que se llama Escuelas Hermanas, donde queríamos llevar a las aulas y sobre todo llevarlo a la infancia la realidad que se vive en muchos contextos de África. Y al final de esa situación de muchas niñas y niños acaba con un contextos de desamparo, de pobreza, que muchas veces llevan directamente a las niñas a matrimonios forzados cuando están en una edad muy precoz. Desde luego, los datos que arroja UNICEF son preocupantes, 12 millones de niñas al año, una problemática que también se extiende, aunque en menor medida, a niños incluso. Claro, esto lo tiene que entender la gente. Vinta nos habla, y ahora Sergio podrá expresarse mejor, nos habla de la historia de una niña que es forzada a casarse en Guinea-Bissau. Nosotros pusimos Guinea-Bissau porque Tierras Sin Males, la ONG que ha proyectado un poco todo esto, lleva muchos años trabajando allí, haciendo escuelas, haciendo pozos de agua, y queríamos un poco traer esta historia en base a lo que nosotros conocemos, a historias reales que hemos visto allí. Pero podría ser cualquier niña del mundo, 12 millones de niñas cada año, una de cada 5 niñas en el mundo son forzadas a casarse, e incluso investigando sobre el tema veíamos que cada minuto que pasa 22 niñas se casan debido a estas situaciones. ¿Cuál es la implicación de Tierras Sin Males, esta ONG soriana, en esta causa, con esta causa? Nosotros vemos que para que esta problemática tan sumamente grave se acabe, hay que dar una oportunidad a las familias. Tenemos que entender que, y esto siempre lo reitero, las familias que llevan a sus hijas e hijos, porque no solo pasa con las niñas, sino también con los niños, a estas situaciones, no es que lo hagan desde la maldad, sino que lo hacen desde la desesperación. Que una niña o un menor se case con una persona mayor que posiblemente tenga recursos económicos, eso asegura que la niña va a tener un futuro, va a poder tener alimento, va a tener, por así decirlo, una casa donde dormir. Claro, si nosotros desde Tierras Sin Males les damos recursos económicos, les damos una educación de calidad, por eso reiteraba que estamos muy enfocados en dar educación básica de calidad, y les damos algo donde empezar a construir el futuro, estas problemáticas poco a poco van desapareciendo. Desde luego que tiene un papel vital la elaboración de este cortometraje para visibilizar, concienciar acerca de esta problemática. Sergio, cuéntanos cuáles son las claves con las que has querido plasmar y mostrar la historia de Vinta en este caso. Además, en un género en el que supone tu primera incursión, ¿no?, en el drama. Sí. Además, un poco extraño, yo se lo agradezco a Raúl que confiara
en nosotros para hacer este cortometraje, porque sí que es verdad que salía un poco de mi zona de confort haciendo drama. Yo que vengo de la comedia y además una comedia muy pura, ya habíamos hecho algún corto de otro estilo, pero este sí que era completamente drama y que además tenía una peculiaridad que era un corto que estaba pensado para transmitir, para publicarse en las escuelas, unido al proyecto entero que trabajaba Tierras Sin Males, ponerse en las escuelas para concienciar de alguna manera a los jóvenes de Soria sobre esa problemática del matrimonio forzoso. Entonces, bueno, trabajamos con una idea que nos trajeron desde Tierras Sin Males, trabajamos en el guión, y una de las cosas más satisfactorias que yo creo que, aparte de hacerlo, que fue muy placentero eso de salir de la zona de confort, poder grabar en localizaciones sorianas, que para mí es una de mis máximas, y además con profesionales de Soria. Una de las mayores satisfacciones para mí es ver que en la presentación que hicimos el otro día en la Junta de Castilla y León estuvimos respondiendo 1 hora y pico a preguntas de los jóvenes que vemos ahí en la televisión. Estuvimos respondiendo 1 hora y pico y podríamos haber estado 2 porque de repente se interesaron muchísimo sobre eso, qué está pasando, qué le pasa a gente que tiene mi misma edad y que a lo mejor pensamos que nos toca de lejos porque esto solo ocurre en otros países, pero bueno, es problemática que muchas veces veíamos alguna de las noticias, la tenemos más cerca de lo que pensamos, con matrimonios forzosos que se organizan desde nuestro país y luego son familias que tienen que salir fuera a cumplir con esos compromisos. Vinta, el cortometraje, cuenta la historia de una niña obligada a ese matrimonio forzoso. ¿Siempre tuviste claro que queríais centrar el guión en torno a la historia de una única niña para así extrapolarlo y contar esta problemática? Sí, la idea era crear una Vinta que representara a las muchas Vintas que hay en el mundo. Entonces, por supuesto que son un poco estereotipados los personajes que hay, porque también date cuenta de que el corto estaba pensado sobre todo para exponer en las escuelas. Hay que ser claro con el lenguaje para que no nos podíamos enrocar mucho ni hacer muchas acrobacias, tenía que llegarles fácil el mensaje y luego eso, que entendieran que esa niña representa a muchas niñas en muchos países, no solo en Guinea-Bissau, que sí que queríamos centrarlo porque la ONG trabajaba allí y teníamos información de primera mano de la ONG que nos pasaba datos e incluso pudimos hablar con uno de los actores, que es Buba, que hace de tío de Vinta en el corto, que nos hablaba de esa problemática en su país. Quisimos contar en todo momento también, para ser súper respetuosos, con gente de allí que con nos esa comentara. Mirada autorizada, ¿no? Eso es, sí, nos preocupaba, a mí me preocupaba muchísimo tener una mirada demasiado europea a lo mejor y paternalista del problema. Y con Buba, mira, ahora mismo lo estamos viendo en la cámara, con Buba sí que tuvimos esa asesoría que en todo momento nos hablaba del problema, nos contaba cómo era realmente, y lo que ha dicho Raúl, hay muchas veces que no es una cuestión de criminalizar, sino que muchas veces se ven forzados a realizar estos matrimonios por las situaciones de pobreza a las que se ven abocados. Y en la presentación también explicábamos a los niños que es algo que hasta hace 60 años ocurría aquí en España. O sea, cuando hablamos de matrimonios forzosos muchas veces que estamos pensando... Parece lejano, ¿verdad? Que parece lejano, o en ese caso de Vinta, que es una niña que al morir su hermana, ella adquiere esa obligación de casarse. Parece una cosa súper rocambolesca, pero que hablando con gente aquí en España nos decía, no, eso le pasó a la hermana de mi abuelo. O sea, que son cosas que han pasado aquí hasta hace poco. Y desde luego que a través de este cortometraje llegan a los más pequeños, como decías, han colaborado además el Colegio Gerardo Diego de Golmayo, también el Numancia, y llegan, ¿no? Tuvimos la presentación, lo veíamos en las imágenes, el pasado lunes con una amplia asistencia de niños. ¿Cuál era la recepción? ¿Cuál era su sensación al ver la historia de Vinta? A mí eso es lo que más me llamó la atención, y ahí sí que me quedé con la sensación de, bueno, creo que el trabajo está hecho. Ver que a los niños la historia les llegó, les impactó, además es una historia, no es fácil para ellos, tiene un final además un poco duro porque, bueno, consideramos que la vida también a veces tiene esas durezas, pero ellos se interesaron muchísimo, o sea, es lo que decíamos, estuvimos contestando preguntas y veíamos en sus ojos que se iban con más preguntas a sus casas
y con esa reflexión hecha de que, bueno, que esto está ocurriendo y son temas además que no se hablan en las casas normalmente. No hablamos con nuestros hijos de los matrimonios forzosos, obviamente, pero es un problema que pasa y que les puede pasar a ellos con un amigo cercano o con alguien que puedan conocer. Y que desde luego hay que poner sobre la mesa en este proyecto que ha sido financiado por la Junta de Castilla y León y que además ha sido rodado íntegramente aquí en Soria, aunque también hay imágenes de Guinea-Bissau, ¿no? Un país en el que sucede esta problemática. Sí, el corto entra dentro de los proyectos de Educación para la Transformación Social de la Junta de Castilla y León, que cada año saca financiaciones. Este año tuvimos la suerte de presentar este proyecto Escuelas Hermanas. El proyecto en completo se llama Escuelas Hermanas, la Esperanza de África, un poco buscando esa esperanza dentro de la educación. Y como bien decías, y lo que ha dicho Sergio, nuestro interés era traer una historia de África aquí a España. Al final, la idea original es un pequeño cuento que realizamos en la ONG que se llama La Esperanza de África, y yo le transmití a Sergio cuando le propuse la idea de cómo transformamos esta idea a algo que pasa en España. Y cuando él me dio el primer borrador del guión, dije, es que esto está pasando. Y después de hablando con la gente, yendo a los coles, son cosas que se han visto. Se han visto en España no hace muchos años y recientemente. Y hablando de este cortometraje, también lo han podido ver ya, bueno, pues ese primer grupo, ¿no?, de alumnos, alumnas, un público muy joven, pero también es un cortometraje abierto a todo tipo de público. ¿Dónde puede verse este cortometraje? Yo animo a la gente que entre tanto a la web de Tierra Sin Males, tierrasinmales.org, o a la web del proyecto en concreto que se llama Escolas Hermanas, escolasirmas.com. Ahí tendrán toda la información, podrán ver el proyecto. Lo que decías antes de las imágenes, están todas las imágenes que se han usado en el corto dentro de esa página web, que un poco recogen todos los viajes que hemos realizado a terreno, allí donde se desarrolla todo. Guinea-Bissau. Guinea-Bissau, exactamente. En concreto, la zona de Villene, que es donde nosotros trabajamos, y son imágenes reales y la gente podrá meterse un poco más en esa cultura. Oye, y brevemente ya, por último, ¿con qué aprendizaje os quedáis de la elaboración de este cortometraje como director y también Raúl Maham, bueno, pues como gerente de la ONG y con un papel también destacado? ¿Cuál es el aprendizaje que extraéis? Yo me quedaría con el aprendizaje de que este tipo de acciones llegan muchísimo a los niños, mucho más de lo que me pensaba en un primer momento. Yo agradecer que a través de poder hacer este cortometraje, pues también a mí me ha servido de ese aprendizaje, de conocer más sobre, si bien sabía que existían los matrimonios forzosos, pero conocer mucho más de esta problemática y poder trabajar con gente que lo ha vivido, que ha estado allí en el terreno y sobre todo eso, tener la oportunidad de conocer el trabajo, que también es para destacar, que hace la ONG Tierra Sin Males, que es verdad que este corto a veces parece que solo estamos hablando del matrimonio forzoso, pero que tenemos una ONG aquí que trabaja mucho por las zonas desfavorecidas, en este caso en Guinea-Bissau, haciendo escuelas, haciendo pozos, que también es de agradecerles el trabajo que hacen ellos.